Era una tarde fría y cortante en Madrid, de esas que te hacen querer encogerte dentro de 1000 abrigos. Y la panadería, a pesar del delicioso olor a pan fresco que invadía la calle, parecía reflejar un poco la melancolía que pesaba en el corazón de Carmen López. Allí estaba ella, con sus 2 niñas, Lucía y Alba, de 8 años, idénticas, con los ojos grandes y curiosos, observando cada movimiento, cada horneada que salía calentita de allí. La mano de Carmen apretaba los míseros 3,50 que tenía en el bolso, una cantidad que ella sabía, en el fondo, que no alcanzaría para lo que realmente necesitaban. Ese dinero era todo lo que le quedaba para el día, y la perspectiva de no conseguir ni siquiera el pan, lo básico, le apretaba el pecho de una manera que uno solo entiende cuando vive en carne propia la escasez. Ella sentía el hambre de sus hijas, que se manifestaba en esa mirada demasiado atenta a los panes, pero el orgullo, la dignidad que ella llevaba como un escudo, no la dejaba mostrar. La aflicción. Carmen intentó disimular, sonrió a las niñas como si todo estuviera bien, pero la verdad es que cada fibra de su cuerpo gritaba el dolor de la imposibilidad. Con un nudo en la garganta, se giró para salir, sin haber comprado nada, lista para inventar alguna excusa para sus hijas, alguna historia que las hiciera olvidar el pan que no vendría. Fue exactamente en ese instante, en ese momento de giro silencioso, cuando un hombre elegante, con un abrigo caro y un aire de quien apenas conocía apuros en la vida, Alejandro Herrera, entró en la panadería. Él vio la escena y algo en el rostro de Carmen, en esa resignación digna, lo tocó de una forma que él ni siquiera sabía explicar. Sin que Carmen y las niñas se dieran cuenta, Alejandro le hizo una señal discreta a la dependienta, señalándolas a ellas. Él vio el alivio silencioso en el rostro de la empleada, que parecía entender la situación sin necesidad de una palabra. En pocos instantes, una bolsa llena de panes calentitos, croissants dorados y algunos dulces coloridos fue entregada a Carmen. «Un regalo de Navidad adelantado», dijo la dependienta, siguiendo la señal de Alejandro, que solo observaba de lejos, con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Carmen, tomada por sorpresa, sintió que sus ojos se le humedecían. No era solo el pan, era el gesto, la amabilidad inesperada en un día tan gris. La gratitud explotó en su pecho, una ola cálida que la hizo sentir menos sola en el mundo. Las niñas, por su parte, abrieron una sonrisa que iluminó toda la panadería, y el olor del pan recién salido del horno nunca pareció tan bueno. Alejandro, por su parte, sintió una extraña satisfacción, un calor en el pecho que el dinero y los negocios rara vez le proporcionaban. Se acercó con ese aire de quien apenas le importa, pero con los ojos fijos en la familia. «Qué suerte la de ustedes, un regalo así de la nada», comentó con un tono ligero y desenfadado, sin querer alardear. Carmen lo miró, y algo en su postura, en su mirada serena, hizo que Alejandro quisiera saber más. Se inventó en el momento que también tenía una hermana gemela, solo para ver la sonrisa de las niñas ensancharse y crear un vínculo, por trivial que fuera. Mientras conversaban allí en la puerta de la panadería, bajo el frío de diciembre, Alejandro fue descubriendo la realidad de Carmen. Los 3 trabajos que la agotaban, el apartamento minúsculo, la vida de madre soltera, todo contado con una dignidad que lo impresionaba. Él, acostumbrado al mundo de los negocios implacables, estaba ante una fuerza que nunca había visto de cerca. En aquella tarde, la escena de la panadería y la conversación con Carmen y las niñas martilleaban en la cabeza de Alejandro. Él veía en ella una dignidad y una fuerza que el lujo y el poder que lo rodeaban habían, de alguna manera, enmascarado en su propia vida. No era solo la falta de dinero,
Era la actitud de Carmen, la manera como ella lidiaba con la dificultad, lo que lo tocaba profundamente. Él estaba abriendo un nuevo hotel de lujo en Madrid, un proyecto ambicioso, y de repente una idea inusitada surgió en su mente. Vio allí, en aquella mujer sencilla, una capacidad de liderazgo y organización que iba mucho más allá de cualquier currículum impecable. Sabía que necesitaba hacer algo, no por caridad, sino por una percepción casi intuitiva de que la vida de ella, de alguna forma, estaba destinada a la vida de él. Entonces, sin rodeos, Alejandro hizo la propuesta. Le ofreció a Carmen un puesto de gerente de ama de llaves en su nuevo hotel, el Herrera Madrid. Carmen, claro, desconfió. La vida ya le había enseñado a ser escéptica con ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Ya había recibido muchos golpes, y el miedo a ilusionarse era casi un instinto de supervivencia. Alejandro percibió la vacilación en sus ojos, la forma en que ella parecía sopesar cada una de sus palabras, y supo que necesitaría ser más que un empresario ofreciendo un empleo. Tomó documentos, referencias, todo lo que pudiera probar que su oferta era seria, que no era una trampa del destino. En ese momento no había magnate y madre soltera, solo había dos seres humanos, construyendo un puente de honestidad y respeto mutuo. 2 semanas después de aquel día en la panadería, el destino de Carmen y sus hijas cambió drásticamente. Ya no estaban en aquel apartamento minúsculo, apretado y estrecho. Ahora, la suite en el Herrera Madrid, un antiguo palacio que Alejandro había restaurado con esmero, era su nuevo hogar. El cambio fue como un soplo de aire fresco en sus vidas, una estabilidad que Carmen nunca había imaginado posible. De repente, la rutina de sobrevivir cada día dio paso a la posibilidad de respirar, de planear, de simplemente ser. Para Carmen era más que un empleo, era la oportunidad de reconstruir su vida sobre una base sólida, un sentimiento de seguridad que hacía mucho tiempo no sentía. Y fue allí, en ese nuevo escenario, donde Carmen floreció. Se reveló como una verdadera líder, de esas que uno encuentra pocas veces en la vida. Coordinaba al personal con una maestría que sorprendía a todos, resolvía crisis con una calma impresionante e inspiraba al equipo no con órdenes, sino con su propio ejemplo, con una mezcla de gentileza y firmeza que los conquistaba a todos. Alejandro, que la observaba discretamente de lejos, no podía dejar de admirar sus habilidades. Veía el cuidado que ponía en cada detalle, la dedicación que imprimía en todo lo que hacía, y percibía que la riqueza de aquella mujer no estaba en bienes materiales, sino en el alma. Las niñas, Lucía y Alba, también se adaptaron rápidamente, explorando cada rincón del hotel, haciéndose amigas del chef de cocina y descubriendo la magia de hacer galletas. Era una nueva realidad y la semilla de una familia improbable comenzaba a plantarse allí. Fue en una noche tranquila en el hotel, mientras el bullicio del día disminuía y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear afuera, cuando un detalle importante salió a la luz. Lucía, con esa espontaneidad propia de los niños, miró a Alejandro y soltó. Su cumpleaños se acerca, sabía. La verdad es que él mismo lo había olvidado. Completamente absorto en sus negocios y en la nueva rutina del hotel, la fecha había pasado desapercibida, como tantas otras cosas en su vida solitaria. La frase de la niña, sin embargo, encendió una pequeña luz en su memoria. Carmen, que escuchó la conversación, tuvo una idea. ¿Por qué no sorprender a Alejandro con una cena especial? Y así, las tres, con la ayuda del chef del hotel, transformaron la cocina en un laboratorio de sabores y cariño. Durante la celebración, entre risas y un delicioso aroma a comida casera,
Alejandro se sintió cómodo para compartir un poco de su historia. Habló sobre su infancia en internados, la ausencia constante de sus padres, la soledad que lo acompañó durante tantos años. Nunca había hablado de eso con nadie, no de esa manera tan vulnerable. Y fue entonces cuando Lucía, con la sensibilidad de una niña que ve el alma, dijo la frase que lo cambiaría todo. Usted está triste porque no tiene una familia que lo mime. Esas palabras simples, sin pretensiones, golpearon a Alejandro como un rayo. Tocaron un vacío que él había ignorado durante toda su vida, un agujero que ni todo el dinero del mundo podía llenar. En ese instante sintió que algo se rompía dentro de él, pero de una buena manera, como si una represa de emociones contenidas finalmente hubiera cedido. La relación entre los cuatro, que ya venía fortaleciéndose, alcanzó un nuevo nivel de intimidad, y Alejandro comenzó a percibir que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas, en esos lazos invisibles de afecto que el dinero jamás podría comprar. 3 meses pasaron desde aquella emotiva cena, y el Herrera Madrid prosperaba bajo la gestión de Carmen. La atmósfera en el hotel era palpable, un reflejo del cariño y la dedicación que ella infundía en cada rincón. Pero la calma, como siempre, estaba a punto de romperse. Una mañana, una llamada de emergencia del Consejo de Administración del holding familiar de Alejandro le produjo un escalofrío. La voz del otro lado de la línea era áspera, exigiendo recortes drásticos e inmediatos del 40% en los costes del hotel. Amenazaban su posición, su reputación, todo lo que había construido. Alejandro se vio acorralado, en un callejón sin salida. Sabía lo que aquello significaba: despedir a Carmen, prescindir de Vicente Asensio, gran parte del equipo que ella había formado con tanto cuidado, desmantelar lo que se había convertido en algo más que un negocio, sino un hogar para muchos. La noticia, claro, llegó a oídos de Carmen. Escuchó la situación con una serenidad que Alejandro no esperaba, una calma que venía de la sabiduría de quien ya había enfrentado tormentas mucho peores. Que sea lo que tenga que ser, dijo, con los ojos fijos en los de él, transmitiendo una aceptación que lo desarmó. Pero Alejandro, movido por algo que iba más allá de la lógica de los negocios, sintió una revuelta crecer dentro de sí. No podía simplemente obedecer, no después de ver lo que Carmen había construido, no después de sentir el calor de aquel lugar. En ese exacto momento, tomó una decisión audaz que sorprendería al mundo de los negocios y cambiaría la vida de todos ellos para siempre. Renunciaría al holding familiar. Con un brillo en los ojos, miró a Carmen y casi en un susurro propuso lo impensable. ¿Y si abrimos una nueva cadena de hoteles boutique, contigo como socia? El aire en la sala parecía vibrar con la audacia de la propuesta de Alejandro. Carmen por un instante no supo qué decir. Era un giro inesperado, una apuesta de todo o nada que la sacaba completamente de su zona de confort, pero que, al mismo tiempo, encendía una llama de esperanza que ella había enterrado hacía mucho tiempo. Aquel ya no era el magnate arrogante que entraba en la panadería, sino un hombre que confiaba en ella, que la veía como una socia, no como una empleada. Y así, sin dudarlo mucho, con una mezcla de miedo y emoción, aceptó el desafío. Juntos, Alejandro y Carmen se embarcaron en un nuevo viaje empresarial, comenzando desde cero, con la convicción de que podían crear algo diferente, algo con alma. El comienzo no fue fácil, claro. Enfrentaron las puertas cerradas de los inversores escépticos, el desafío de formar un equipo desde cero, la montaña de burocracia que parecía crecer cada día. Pero fue precisamente en esas dificultades donde el talento administrativo de Carmen brilló con mayor intensidad.
No se dejaba abatir, encontraba soluciones donde nadie veía. Y su modelo de hospitalidad, basado en un servicio humanizado y en el cuidado de las personas, comenzó a conquistar corazones. Las niñas, Lucía y Alba, con la inocencia y creatividad infantil, participaban activamente, sugiriendo ideas para hacer los futuros hoteles aún más acogedores, transformando el sueño en un proyecto familiar. En solo 2 años, Casa Hotels, como bautizaron la cadena, floreció, expandiéndose a 5 establecimientos exitosos. Pero el verdadero triunfo, aquel que llevarían para siempre, no estaba en los números o en las ganancias, sino en lo que construían entre sí, una verdadera familia. Una tarde soleada, en el jardín de uno de los hoteles de la cadena Casa Hotels en Sevilla, Alejandro y Carmen observaban a Lucía y Alba jugar, las risas de las niñas mezclándose con el canto de los pájaros. El escenario era de pura ligereza, pero sus mentes, por un instante, volaron de regreso a aquella tarde fría de diciembre en Madrid, el día en que el destino los unió en la panadería. Se miraron el uno al otro con una sonrisa cómplice en los labios, reconociendo lo lejos que habían llegado, cuánto sus vidas habían cambiado gracias a un pequeño gesto de generosidad. Era casi increíble, una historia que parecía guión de película, pero que era la más pura y hermosa verdad. Las niñas, con la creatividad que heredaron de su madre, se acercaron, exhibiendo un cartel hecho a mano con letras coloridas y un dibujo de una casa acogedora. Bienvenidos a casa. Aquí todos somos familia. La frase simple, pero cargada de significado, conmovió profundamente a Alejandro. En ese momento, supo que necesitaba formalizar ese sentimiento que ya desbordaba en su corazón. Sintiendo las emociones a flor de piel, se arrodilló ante Carmen, un gesto que él nunca imaginó hacer, y con la voz embargada por la emoción, le pidió que se casara con él. Luego se volvió hacia las niñas, con los ojos llorosos, y les preguntó si querían oficialmente convertirse en sus hijas. La respuesta fue un mar de lágrimas, abrazos apretados y la certeza de que la riqueza de una familia, aquella que se elige, no tiene precio. No eran solo socios en un negocio, sino la más completa y feliz de las familias.